Bueno, ¿y qué beneficios tiene esta larva a la hora de alimentar animales? Quédese y le cuento. Bueno, primero debemos de saber que la proteína de la larva de mosca soldado negra varía entre un 30 y 40%. Eso puede variar debido a su alimentación, pero es que no solo eso, si transformamos esa larva en harina, puede llegar su porcentaje de proteína hasta un 60%. ¿Y qué beneficios trae eso? Primero, estamos generando proteína a base de residuos orgánicos, de basura literalmente. En gallinas se ha demostrado con artículos científicos que se ha podido reemplazar hasta un 30% del concentrado, y así también con animales como cerdos, pollos de engorde, peces, entre otros. Además que se ha demostrado que los animales que se alimentan con esta larva tienen mejor sistema inmune y lo estamos alimentando con algo totalmente orgánico. Y aquí me quedaría contándole todo el día sobre los beneficios que trae esta larva. Así que ya sabe, como siempre lo digo, el futuro es de los insectos, y si usted quiere saber más de este tema, vaya y sígame.